decidimos traer aquí con nosotros a Verónica Lebrón, que es encargada o presidenta de la Asociación de Pacientes de Artritis Reumatoide o Riñón, y Ramón Fonder de la Asociación de Trasplantes Renales y Hemodiálisis, que están aquí con nosotros. Bueno, lo que nos interesa saber ahora, ¿cuántos pacientes de las diferentes enfermedades que le denominan catastrófica tenemos, por ejemplo, ahora en República Dominicana? Buenos días, Geraldino y Candelario y mi compañera y amiga Verionix de la Asociación de Pacientes Reumatoides. Según las cifras del gobierno, según las cifras del Estado, porque uno maneja algunas cifras, pero ellos son los que manejan las oficiales. Ajá. En el programa actualmente hay alrededor de 8.000 pacientes. 8.000. Sí, en el programa. Pero hay una lista de espera que según ellos también, según el gobierno, supera la cantidad de 8.000 también. O sea que estamos hablando de que contabilizado por el Estado hay alrededor de 16.000 personas con ese tipo de pacientes. Pero esa no es la cifra, porque esos son los pacientes que van allá a buscar la salud. Esos son los que están en lista. Los que están en lista, pero aquí las enfermedades cada día van creciendo. Porque hay gente que no se da cuenta ni siquiera de que están eso existe, en los ¿verdad? campos, que no tienen posibilidades de venir a la capital, que no pueden ir a un centro de un diagnóstico para determinarle. Y tú sabes que el cáncer es una enfermedad que aquí va creciendo y va creciendo cada día más. Y no solo el cáncer, está también el problema de las enfermedades renales, que se supone que para el 2030 un 10% de la población mundial, según los estudios de la OMS, estará afectada por el tema de Cuando los usted pacientes habla de renales. que hay en lista, esos que están en lista es que no están recibiendo los medicamentos. Correcto, eso es que no están recibiendo los medicamentos, que cuando van allá a buscar con un diagnóstico, que no tienen un seguro más que el llamado seguro subsidiado del gobierno, que eso no es más que un carnet con 2 pesos de medicamento, porque tú no puedes ir a una farmacia, ni puedes ir a una clínica privada. Entonces, eso no es más que un carnet para que la gente diga que tiene seguro. Entonces, esas personas van allá y como no hay disponibilidad según el Estado Dominicano y según el programa, entonces lo ponen en una lista de espera para cuando fallezca alguien o cuando alguien se sane supuestamente, recupere. entonces se incluye eso, pero el cáncer no espera. El riñón trasplantado no espera, el problema del reumatoide no espera. Pero el gobierno dijo espera. que aumentó a 8.000 millones de pesos eso. Triplicó, porque antes eran 2.000 millones y algo. 2.500. Exacto. Así también triplicó los pacientes en el programa, a 16.000 y pico. Con menos presupuesto y menos pacientes, que es relativo, se funcionaba el programa. Después que pasó al departamento del viceministerio de salud colectiva y a Promese, que hace la licitación a compras y contrataciones, eso se ha vuelto un caos. Se arregla el proceso cuando las sociedades de pacientes hacen las denuncias, hacen las quejas, van a los diferentes medios de comunicación, entonces ellos agilizan el proceso, ¿verdad? Y los medicamentos empiezan a llegar a los pacientes. Ahora los medicamentos están llegando a los pacientes. A veces se agotan, pero no están los retrasos que habían antes. Hay que también ser consciente en ese sentido ahora. Pero hay una lista de espera de pacientes que llegaron a un diagnóstico oportuno, lo que le llaman ventana terapéutica de oportunidad, que esa enfermedad si se medica, no va a avanzar, no van a llegar al daño articular que sufren los pacientes, otros daños, porque es una enfermedad sistémica que se apoderan otras enfermedades Pero eso de sí ella. está recibiendo el medicamento. Si está recibiendo el medicamento, entonces pacientes que están en crisis mal, porque para llegar a un medicamento biológico de alto costo tiene que pasar por otra medicación, por una medicación que también son moduladores de la enfermedad. Si esa medicación no le funciona, es que el paciente pasa el programa del medicamento, que es una cosa que dijo el viceministro en una entrevista, que como que pasan así. Directo, como no, eso no es así. Y para también un paciente
cambiar de molécula no es tampoco, hoy me pusieron una molécula, mañana no. También tiene que pasar un proceso de ver si tu organismo reacciona positivamente a ese medicamento. Pero mucha gente piensa, por ejemplo, que solamente los sectores muy pobres son los que acuden a eso. Pero yo tengo entendido que hay gente de clase media, media alta, que... Sí, pero el costo también, una persona aunque sea de clase media o media alta, el costo de muchos de esos medicamentos no va a soportar un bolsillo. ¿Se entiende? Hay, como le había dicho, dentro de la resolución que integró artritis reumatoide con la molécula rituximab, se hace un copago de 16,000 y pico de pesos. No, la mayoría de las personas que tienen un trabajito. No tienen 16,000 pesos. No, exactamente, entonces pagan escuela a sus hijos, a renta, servicios, comida y un sinnúmero de cosas que para solventar una enfermedad, porque la artritis reumatoide no es una sola enfermedad, se te agrega la hipertensión, se te agrega la diabetes, se te agrega la tiroides, se te agregan otras enfermedades que no solamente es la artritis reumatoide. Entonces, está bien, la incluyeron, pero como un paciente de clase con un segurito que tiene un trabajo de 2 pesos por tener un segurito, claro, no le da para un medicamento de un copago. Entonces, ha fallado en todo esto la medicina preventiva para evitar tener que caer en esa situación. Sí, eso es lo que ha fallado. Nosotros sostenemos que aquí en el país, que hace alrededor de 10 años, se aprobó el tema de la atención primaria, pero eso nada más se aprobó en el papel, e inclusive se construyeron los centros de atención primaria, pero no se le ha dado seguimiento. Si aquí hubiese una efectividad, si hubiese una política efectiva desde el Ministerio de Salud Pública, con el problema de la atención primaria, las enfermedades fueran detectadas y no llegaran, como dice Berioni, al daño que llega, por ejemplo, una persona que tiene una hipertensión y que no se le diagnostica a tiempo, o que tiene una diabetes y que no se da cuenta, que solo cuando ya está perdiendo peso, cuando está con una situación de mucha calamidad se da cuenta, y entonces eso produce un daño renal, y ahí viene la diálisis, viene el trasplante de riñón, que esa es otra, esas enfermedades no esperan. Una persona que se trasplanta de un riñón no puede estar en una lista de espera, porque el riñón, en el caso mío, que tengo 3 años trasplantado, no puede esperar para poder vivir, para que se adapte al cuerpo, tiene que tener un medicamento que lo ayude de por vida. De por vida. Entonces, eso es una de las cosas que ha faltado aquí. Pero hay que decir que el tema principal aquí en este asunto son las ARS, que nadie le quiere meter el pico a eso. Cada vez que se habla de ese tema, en cualquier situación, todo el mundo le coge miedo, porque ese es un monstruo de 7 cabezas. En cualquier país del mundo, y nosotros como estamos en esto, hemos tenido que estudiar y hemos tenido que verificar, la salud, la seguridad social cubre 100% estas enfermedades catastróficas. Porque, como dice Berioni, una gente con un seguro que gana el salario mínimo de 12,000 pesos aquí en el país, aquí hay salario de 4,000 pesos en los ayuntamientos, y tienen de que un carnet de seguro. Pero cuando tú vas, ni siquiera el médico te quiere atender, porque los médicos aquí cobran a veces hasta por un copago 2,000 pesos, 3,000 pesos. Aparte de las asociaciones de ustedes, ¿hay otras? Sí, claro, nosotros, son varias, el departamento tiene varios componentes, porque tiene los trasplantados, tiene lo de hemodiálisis, tiene lo de reumatoide, tiene los pulmonales, tiene lo de cáncer de hígado, cáncer de páncreas, son varias. Hay entre 8 o 10 enfermedades catastróficas que están cubiertas ahí en ese departamento. Pero, lo que pasa es que no todo el mundo se organiza. Ustedes dejan entender que hay 8,000 personas que están en riesgo de fallecer por falta de medicamento. Sí, es así. Bueno, porque si lo que están es en lista nada más. Sí, porque en unas declaraciones que hizo el ministro dijo que habían 3,000 y pico de pacientes en lista de espera y que había medicamentos para los pacientes viejos que están en el programa. O sea, garantizado para los que ya lo estaban recibiendo mensualmente. Sí, mensualmente. O cada 2 meses. Mensual. Exacto, eso dijo él. Okay. Ahora, se han agregado poquitos
de esa lista de espera de reumatología, pero con 2 moléculas en específica, que es el Languevita, que es el biosimilar de la Humira, el adalimumab, y el Simponi, poquitos. Pero de las otras moléculas están detenidas, es decir, el paciente que le indicaron, vamos a decir, tocilizumab o rituximab o Estelara o cualquier otro, están ahí y su enfermedad avanzando, porque ya la medicación que se le puso anterior, que podría quedarse tal vez con esa, que también es modificadora de la enfermedad, no les funcionó, ese paciente va deteriorando y llega a la invalidez, porque son daños que son irreversibles. Esos daños articulares, de rodillas, no vuelve para atrás. Es decir, esa mano no se me va a arreglar. Tuyen a la gente, como dicen en el Ni siquiera con una cirugía, porque si me hacen una cirugía se va a ver bonita tal vez, pero mi funcionabilidad va a perderla. Va a perderla. Entonces, eso es lo que pasa. También hay otro tema que con las renovaciones, aún con los pacientes ya que están en el programa, se tardan en dar respuesta. A veces a unos 2 o 3 le dan respuesta de una vez, otros tienen que esperar hasta 2 meses para que le aprueben su medicación. Y tengo entendido que en el Padre Bellini hay una oficina, una ventanilla de alto costo. Es decir, los pacientes del Padre Bellini depositan su expediente allá, no tienen que ir a la oficina principal, ni siquiera en la oficina, se lo depositan a la encargada, a la secretaria de la unidad de reumatología y ella lo canaliza para la oficina que está ahí. Y ahí le llega su carta, ahí retiran su medicamento y todo. Hay supuestamente una voluntad de hacerlo en el Moscoso Puello y creo que también en el Darío Contreras. Esperemos que esta gestión no se vaya. Eso es como una especie de descentralización para agilizar el proceso. Los procesos. Exactamente, porque muchas veces hay un número de teléfono donde el paciente llama para saber si ya su carta está lista para iniciar el proceso de medicación y nunca cogen ese teléfono. Le dan un número de solicitud para verlo en la página y eso siempre se queda en proceso. Nunca a veces, y cuando llega a finalizar ese proceso concluido, aprobado, hace rato que la carga está en el hospital. Entonces hay pacientes que vienen del interior a gastar un pasaje. ¿Cuál sería la solución frente a una situación como esta, con tantos pacientes en lista, con otros pacientes a los que hay que cubrir? Aumentar el presupuesto y quitar la burocracia que existe para eso. Sí, exactamente. Perdón, Berioni, nosotros entendemos y hemos estado reclamando en el caso de los pacientes trasplantados que los 8.000 millones de pesos que el Estado destina para el programa de medicamentos de altísimo costo, pues dicen alto costo, pero es altísimo, porque alto costo aquí es cualquier cosa, que hasta la aspirina es tan cara. Entonces, altísimo costo, vamos a decir así, son insuficientes. Inclusive las declaraciones que dio el influyente director de compra y contrataciones fueron respondidas de manera categórica por nosotros en una visita que le hicimos a sus oficinas, a la que acudió todo el espectro de la prensa nacional, por entender que es un tema muy sensible. Entonces nosotros decimos, 8.000 millones de pesos es mucho para la salud y el Estado puede dejar de percibir 310.000 millones el año pasado en exenciones a los sectores que lo único que hacen es embolsillarse, y las mismas ARS que solo en los 2 años de la pandemia se ganaron alrededor de 8.000 millones de pesos sin dar un golpe. Entonces no podemos pensar en eso. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que hay que duplicar el presupuesto. En vez de los 8.000, ese presupuesto necesita alrededor de 20.000 millones de pesos, ese departamento, para que la gente no tenga que esperar. Porque es como dice Berioni, como decimos nosotros, esperando la gente se va a morir, se va a deteriorar, y cuando venga a recibir el medicamento ya entonces no tiene ningún sentido. Sí, pero hay una realidad. La realidad es que el tema salud forma parte de las garantías que ofrece el sistema. Claro. Sí. Ok, pero dentro del sistema hay una entidad que administra esos fondos y se llaman ARS. Entonces, ¿cuál es el rol de la ARS? Porque el Estado no debería tener ese programa realmente. Eso debería ser una función de las ARS. ¿Tú sabes qué pasa, Daniel? En el 2022 se firmó un acuerdo entre el Departamento de Alto Costo y las ARS,
donde ellos iban a cubrir lo que es el 80% que cubren y el 20% tú lo tienes que asumir como copago, pero en este caso, como es con el Ministerio de Salud Pública, ese departamento se le exoneraba a la gente el 20%. Que las ARS iban a cubrir los medicamentos. Se firmó el acuerdo, inclusive nosotros íbamos a participar como veedores, pero después no nos invitaron, amén, pero se firmó el acuerdo. Se supone que las ARS deben de pagar el medicamento, claro, que si lo pagan, el departamento no tuviera ese déficit, claro, y ese dinero pudieran tomarlo para poder ampliar el programa y que más gente tuvieran acceso. Pero parece que son tan poderosas las ARS aquí que el gobierno no le quiere meter mano. La propuesta de nosotros particularmente, y hemos estado acompañando a los médicos, ayer estuvimos en una rueda de prensa con los médicos y estamos en la calle con los médicos y vamos a estar en la calle con los médicos y si nosotros tenemos que estar en la calle, vamos a estar como pacientes. Es que esa ARS, esa ley 8701, hay que modificarla, pero de manera radical, porque no es posible que una gente con una computadora dándole a una tecla se gane 4.000 millones de pesos mientras tú estás pagando tu dinero y tú no tengas entonces acceso a los medicamentos. Y sobre todo para que ellos digan qué medicamento tú te vas a tomar y cuál no te vas a tomar, sí, porque esa es otra. Esa es otra, porque tú vas con una receta con 4 medicamentos que un médico te prescribe y ellos te dicen, no, esa no se la voy a autorizar, bebas esas 2 nada más. La más barata generalmente, la que menos efecto te van a hacer en términos de avance para que tú detengas la enfermedad. Entonces todas esas son de las cosas que hay que resolver aquí en este país. Pero, hay que cortar por la raíz. Pero eso también se está haciendo en alto costo, que en alto costo tú vas con la prescripción médica y ellos te la rechazan porque tiene que decir solamente la molécula. Para la genérica. Entonces, si te dicen la molécula, te pueden dar cualquier molécula de cualquier casa comercial, la que tengan ahí. Por eso tuvimos un tema con los biosimilares de los medicamentos biológicos. ¿Por qué? Porque tienen unos parámetros, unas regulaciones, esos medicamentos para ser adquiridos y aplicados para el paciente. Entonces, si te ponen un A, te tienen que seguir poniendo un A si es biosimilar. No te pueden poner el mes siguiente un B, un C, porque eso está estipulado en los protocolos de las sociedades. Entonces, si el médico te dice que es el medicamento A, es por algo y si lo explica en su historial, porque para eso también solicitan o la historia clínica, el reporte del médico, por qué te está indicando ese medicamento. Okay. Que ese es otro punto. ¿Ustedes tienen conocimiento de pacientes que habrían fallecido por la falta del medicamento a tiempo o porque no lo recibieron nunca o porque se quedaron en el listado en el camino? Sí, de hipertensión pulmonar, sí, han fallecido pacientes por lista de espera y por la tardanza, porque la ventaja, diríamos, en comillas, de los pacientes reumáticos es que podemos esperar, no llegamos a morir a menos que tengamos otra condición. Sí, nosotros articular. Sí, exactamente, pero con la enfermedad va avanzando. Exactamente, llegamos a la invalidez. Claro. Pero yo lo hago en comparación con otras patologías como cáncer, hipertensión. Usted deja de dar la pastillita a las pastillas de hipertensión pulmonar y dejan de respirar. Claro. Entonces, esos pacientes sí han fallecido por lista de espera. Sí, en el caso nuestro, a nosotros nos fallecieron 4 pacientes en medio de la pandemia, que hubo una crisis. Porque esto del dato corto, eso es cíclico. Eso se da cada cierto tiempo. Nosotros hemos tenido que estar todo el tiempo haciendo piquete allá en alto costo, y entonces de una vez nos mandan a buscar. Ahí hay una funcionaria que eso es lo más burocrático y lo más prepotente que hay. Eso no recibe a nadie, la señora Karen Cepeda. Nosotros le hemos mandado como asociación 4 cartas invitándola a una reunión para tocar los temas que tienen que ver con la burocracia y con los trabajos que pasa la gente ahí con los medicamentos. En otras administraciones nosotros teníamos un contacto, teníamos un enlace, que los pacientes solo buscaban a esa persona, entregaban el medicamento y a los 2 días se resolvía, a los 3 días. Pero ahora ya hay una burocracia enorme. No hay una comunicación entre el departamento. Ella no, porque yo no sé que ella no piensa que ella es una funcionaria que la pueden quitar con un decreto. Se supone que ustedes son unos canalizadores. Exacto. Y unos facilitadores del proceso. Claro. Y que a través de ustedes, el objetivo en este caso del Estado debe ser que ningún paciente muera por la falta del medicamento. Ni tenga que pasar los trabajos que pasan. Porque no hay que ir a lo paliativo, sale más caro.
Claro. Entonces, si prevenimos, si el medicamento está a tiempo, le estamos ahorrando al Estado. Claro. Porque es un paciente que visita un hospital. Es un paciente que se puede dosificar, espaciar su dosis. Y en ese tiempo de su medicamento espaciado, se lo pueden dar a otro. ¿De dónde? El paciente que entra en remisión, que eso es lo que busca. ¿De qué cifra puede ir un medicamento de alto costo? Bueno, en el caso nuestro, en el caso de los pacientes trasplantados, en el caso nuestro... Vamos a suponer de 400,000 a 1,000,000. No, mensual. El tratamiento original anda por los 140,000 pesos. Mensual. Sí, de los trasplantados, sí. O sea, el original, para poder mantenerte, sí, 140,000 pesos. Pero ese medicamento es el original que no lo compran aquí. Porque aquí a uno lo que le dan es genérico, esa grandes cadenas lo que dan es genérico. Uno lo que está es aguantando aquí prácticamente. Aquí hay gente que tienen dinero, que tienen esos problemas, que no van a buscar ese medicamento, que lo compran, lo mandan a buscar a Estados Unidos, a Europa, que son medicamentos realmente Pero yo he visto gente que han venido, por ejemplo, aquí con indicaciones de tratamiento que tienen que hacerse, denuncia que han puesto tratamiento que tienen que hacerse, que dicen que ese tratamiento le cuesta $500,000 de pesos. Sí. Dentro de las moléculas de artritis reumatoide hay medicamentos que te cuestan desde 80,000 pesos mensual. Sí. Una caja y se ponen dos muchas veces. Sí. Y otros que te cuestan 300 y pico de miles. Sí. Entonces, aparte de eso, las analíticas, la resonancia, todo eso que se te agrega para tú recibir el medicamento, porque te tienen que hacerte tus indicaciones médicas para ver si tú estás bien para tú medicarte. Entonces, eso es un costo que... Yo le pregunto, aquí hicimos una inversión, eran necesarias para el COVID, para tener la garantía porque no sabíamos, ¿verdad? Se pagó dinero por adelantado. Se perdieron millones de vacunas. Bueno, yo digo que la inversión había que hacerla. Sí, porque no sabíamos. Exactamente, no sabíamos, como muchos países. O sea, muchos países tuvieron que hacer, pero se le dio un dinero a esas grandes casas farmacéuticas, se le pagó. Y no podemos hacer un acuerdo para que ese dinero invertido, en vez de darnos esa medicina, porque creo que se hizo algo de eso, pero no se difundió mucho, esa medicina entonces no lo devuelvan en medicamentos de alto costo. Mira, Candelario, sí, eso yo pienso que posiblemente... Todo depende de los acuerdos que se hayan hecho. Eso depende de los acuerdos que se hayan hecho con las vacunas y la casa farmacéutica, sí, porque de la vacuna hay un medicamento de esa casa farmacéutica que está en alto costo, que es para pacientes de artritis, de gastro y derma. Pudiera ser. Pero además de eso, yo te voy a decir una cosa, aquí lo que hace falta es empoderamiento de la gente. Y que la gente tenga conciencia y que conozca. La Constitución de la República establece que para la salud hay que invertir, que debe invertirse el 6% del PIB, del Producto Interno Bruto, el 6%. Apenas le están dando el 2.4, 2.3 a la salud. Bueno, ellos a veces alegan que la educación pidió el 4%. 1.9. Exacto, menos. Que a la salud, que a la educación le están dando el 4% y el dinero lo han votado. Bueno, pero es un problema del Estado, que no regulariza eso. La salud es un derecho universal, es un derecho de primera generación. Si no hay salud, no hay nada. Tú no haces nada con un ser humano si no se cura, si no está curable, si no está saludable. Entonces la gente lo que tiene que empoderarse y exigir, como se exigió con el 4%, que a salud pública se le dé el presupuesto que manda para que los hospitales, los departamentos como ese, la atención primaria, funcionen y la gente tenga una salud de calidad, gratuita e integral, como establece la Constitución de la República. Pero para eso necesitamos que la gente se empodere, necesitamos educar a la gente y que la gente entienda que tiene que luchar por sus derechos, porque la gente paga impuestos aquí en este país. Cuando tú te paras en una estación de combustible y echas un galón de combustible, de gasolina o de gasoil, tú no sabes, la gente no sabe que está dejando casi 100 pesos ahí de impuestos, sí, que deben devolvérselo a uno en salud y en educación, porque eso es lo que hacen los países desarrollados. Sí. Yo he viajado a algunos países y yo veo ahí la diferencia realmente cuando tú pagas los impuestos y tú te sientes conforme con eso, porque te lo devuelven, señores, en salud.
Veroni y Ramón, muchas gracias por Gracias a ustedes por compartir invitarnos, con y nosotros por darnos la oportunidad y estamos explicar el tema. abiertos y nosotros estamos en la calle en defensa de nuestros pacientes. Muy amable. Sí. Que así es que Muchas funciona, parece. Ojalá Señores, se resuelva eso. A Gracias. ustedes gracias, nos vemos mañana.